la violencia de los que no tienen razón, la violencia de los que nos quieren asaltar acá en el Palacio Legislativo. Ahí está la violencia que ha imperado en Venezuela y que nosotros nos negamos a sostener como una práctica política. Allí está la violencia, allí, la violencia que ha generado en Venezuela esta crisis, esta terrible crisis, que el pueblo venezolano sepa que en estos momentos intentan la violencia dentro del hemiciclo de la Cámara. Personas inescrupulosas y violentas del partido de gobierno. Que el pueblo lo sepa ahorita en vivo. Mientras debatimos un asunto tan serio, el gobierno de Nicolás Maduro envía Bien, escuchaban entonces ustedes declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, durante su derecho de palabra en esta sesión ordinaria que se efectúa en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Recordemos que la directiva del Parlamento convocó para hoy a las 11 de la mañana a esta sesión ordinaria que se está llevando a cabo ahí en el Parlamento venezolano. Recordemos también que un único punto es el que se está discutiendo allí en el hemiciclo de sesiones y es un debate sobre la restitución de la democracia y la Constitución en el país. Les recordamos entonces a ustedes, a nuestros televidentes, que ustedes pueden hacer un seguimiento totalmente en vivo de lo que ocurre en la Asamblea Nacional a través del portal de la Casa, www.globovision.com. Allí ustedes tienen un botón que dice señal en vivo de la Asamblea Nacional y ustedes pueden ver lo que ocurre allí desde el hemiciclo de sesiones. Y nosotros, cuando es la 1:28 de la tarde, vamos a establecer un contacto vía telefónica con nuestra compañera Vanessa García, quien nos tiene información de lo que acontece en este momento allí en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Adelante, Vanessa. Buenas tardes, Osvaldo. En estos momentos en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional entró un grupo de afectos del gobierno para interrumpir la sesión ordinaria en la cual se estaba hablando sobre la restitución de la democracia y también la Constitución en el país. Aquí los diputados del Gran Polo Patriótico están tratando de calmar a los afectos al gobierno nacional que irrumpieron acá en el hemiciclo de sesiones. Los diputados se encuentran acá presentes en el hemiciclo de sesiones, tanto los de la Mesa de la Unidad Democrática como los parlamentarios del Gran Polo Patriótico, tratando de calmar la situación. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea. Ante la irrupción de grupos extraños a la Cámara en actitud violenta, llamando al orden. Varias veces advertí a la bancada del oficialismo que había grupos violentos tratando de asaltar el hemiciclo. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, hace un llamado para que los afectos al gobierno nacional se retiren del hemiciclo de sesiones. Se encuentran presentes acá, ahí vemos a algunos diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico haciendo un llamado a sus seguidores para que salgan del hemiciclo de sesiones donde se debatía sobre la restitución de la Constitución Nacional, de la democracia y también del orden constitucional. La situación está un poco tensa acá en el hemiciclo de sesiones. La sesión por razones obvias fue interrumpida y cuando estaba interviniendo el primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Los afectados al gobierno nacional continúan acá en el hemiciclo de sesiones que todavía no se han retirado. Escuchamos al presidente de la Asamblea. Los grupos violentos extraños a la Cámara que están tratando de irrumpir para asaltar la sesión tienen que ser sacados de la Cámara, que abandonen el hemiciclo. Esa es una actitud delictiva.
presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, hace un nuevo llamado a los seguidores del gobierno nacional para que salgan del hemiciclo de sesiones, calificado como una actitud delictiva. El hecho de que estas personas que desde tempranas horas de la mañana se encontraban en los alrededores del Palacio Federal Legislativo irrumpieran e interrumpieran la sesión ordinaria de este domingo 23 de octubre. Recordemos que están debatiendo sobre la restitución de la Constitución Nacional, de la democracia y también del orden constitucional en el país. La situación se ha calmado un poco acá en el hemiciclo de sesiones. Los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico, algunos de ellos también están acá dentro del hemiciclo de sesiones haciéndole un llamado a sus seguidores para que salgan de la Cámara. Vemos al diputado Víctor Clark haciéndole un último llamado a los seguidores acá para que se retiren. Algunos de ellos se niegan a salir del Parlamento. Entre tanto, la sesión fue interrumpida. Se mantienen también diputados de la Mesa de la Unidad Democrática acá en el hemiciclo de sesiones a la espera de ver si se reanuda o no la sesión ordinaria de este domingo. Vanessa, ¿nos escuchas, Vanessa? Sí, Osvaldo. Vanessa, los cuerpos de seguridad de la Asamblea Nacional se encuentran dentro del hemiciclo de sesiones y otra pregunta es... Osvaldo, no podemos observar dentro de la Cámara a la Guardia Nacional Bolivariana. Recordemos que ellos son los que están encargados de brindarle seguridad a los diputados de la Asamblea Nacional y las personas que se encuentran acá en el hemiciclo de sesiones. Vemos al jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, tratando de mediar también con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, entre ellos Carlos Paparoni, Marco Bozo, y también a el diputado por la MUD, tratando de mediar acá en esta situación. No están acá presentes en el hemiciclo de sesiones los efectivos de seguridad. Sí, se han retirado ya buena parte de las personas que irrumpieron en la Cámara con banderas, con consignas y respaldando al presidente de la República, Nicolás Maduro. Pues recordemos que acá en el hemiciclo de sesiones se estaba hablando de la posibilidad de que se abriera un juicio político al presidente de la República, se estaba hablando de la posible doble nacionalidad. También se habló que en el acuerdo estaba planteado que los diputados nombraran nuevamente a rectores del Consejo Nacional Electoral que habían sido nombrados en el año 2014 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Continúa el jefe de la fracción parlamentaria por el lado del Gran Polo Patriótico, por el lado de la unidad. Siguen los diputados de la oposición gritando no a la violencia en estos momentos para solicitar entonces que se restituya la sesión de la Asamblea Nacional. Escuchemos un poco el ambiente. Vanessa, sigues al aire, ¿nos estás escuchando? Vanessa, tenemos... un poco los ánimos en la Asamblea Nacional, se calman acá, ingresa nuevamente un grupo del Gran Polo Patriótico acá al hemiciclo de sesiones, se retiran y vuelven a ingresar, tratan de mediar los diputados de ambas bancadas para que se restituya la situación acá, para que se solvente la situación y vuelva la calma al hemiciclo de sesiones. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, diputado Julio Borges, se mantienen en la parte alta donde se ubica la directiva del Parlamento. Bien, Vanessa, tenemos una pregunta para ti y es para saber hasta dónde pudieron llegar estas personas identificadas con el oficialismo, hasta dónde irrumpieron en el hemiciclo de sesiones, hasta dónde pudieron llegar. Una primera oportunidad en la que ellos pudieron entrar o acceder al Palacio Federal Legislativo fue por la puerta oeste. Allá había una barrera de la Guardia Nacional Bolivariana que trataba de interrumpir el paso. Ellos pasaron esa primera reja y después pudieron ser devueltos a la calle. Después estas personas ingresaron al hemiciclo, al Palacio Federal Legislativo, ingresaron al área de los jardines y entraron al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional por la puerta oeste, por así decirlo, que es por donde están ubicados los
específicamente la bancada del Gran Polo Patriótico. Estas personas irrumpieron en el hemiciclo de sesiones, algunos de ellos se mantienen allí y algunos diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico intentan mediar con ellos para que puedan retirarse. Estas personas ingresaron por razones obvias, todas las personas que se encontraban acá en el hemiciclo de sesiones, tanto diputados como periodistas, medios de comunicación que nos encontramos en el lugar, intentamos retirarnos hacia el ala derecha de la asamblea para resguardarnos un poco en esta situación. Intentan calmar la situación acá en la Asamblea Nacional. Están los diputados de ambas bancadas mediando con las personas presentes. El presidente de la Asamblea Nacional continúa en su puesto para vigilar cómo está la situación y ver si es necesario entonces que se suspenda o no esta sesión. Recordemos que es la primera vez desde que en estos 10 meses ha trabajado la Asamblea Nacional, es primera vez que los afectos al gobierno nacional pueden ingresar hasta el hemiciclo de sesiones, pese a que la seguridad debería estar resguardada por la Guardia Nacional Bolivariana para que no ingresen al hemiciclo de sesiones, para brindarle seguridad tanto a los diputados como a las personas, a los medios y a todas las personas que estaban acá. De hecho, el día de hoy tenemos información de que había varios invitados en el Palacio Federal Legislativo por el tema que se iba a tocar y en el otro hemiciclo estaba un grupo de invitados y también se les había informado sobre la posibilidad de que estas personas ingresaran al hemiciclo de sesiones y se intentó. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Entonces teníamos en línea vía telefónica a nuestra compañera Vanessa García, quien se encuentra desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Ella reportaba en este momento que durante el debate que allí transcurría desde las 11 de la mañana, aproximadamente hace unos 20 minutos, ingresaron unas personas adeptas al gobierno nacional, gritando consignas e interrumpieron esta sesión ordinaria. Nosotros ahora nos vamos a enlazar con la señal de Venezolana de Televisión y recordarles a ustedes que pueden seguir totalmente en vivo la sesión ordinaria que se estaba desarrollando desde el hemiciclo de sesiones. Les recordamos que esta sesión ordinaria que se está desarrollando en el hemiciclo de sesiones se suspendió debido a que un grupo de personas identificadas con el oficialismo interrumpieron la sesión ordinaria. Nosotros vamos a contactar nuevamente con nuestra compañera Vanessa García. Ella está reportando desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Estamos aquí entonces haciendo un llamado a la casa para mantener. Intenta el presidente de la Asamblea Nacional y la directiva del Parlamento que se restituya esta sesión ordinaria del domingo, en el cual se estaba hablando de la restitución de la democracia, la Constitución y el orden constitucional. Todavía en el hemiciclo de sesiones, en la parte baja de la Cámara, donde se ubican los diputados, hay muchas personas que no tienen que ver directamente con el trabajo parlamentario, no están solamente los diputados a la Asamblea Nacional. Hacen un llamado a la gente para que se ubique en sus puestos, también para que las personas que irrumpieron acá en el hemiciclo salgan del Palacio Federal Legislativo. La situación ya está un poco más calmada acá en el Palacio Federal Legislativo, por lo menos dentro del hemiciclo de sesiones, que es en donde me encuentro en estos momentos. Las personas que ingresaron al hemiciclo de sesiones ya salieron del lugar. Y en el estrado continúa el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Enrique Márquez, tratando de continuar con su discurso, pues era la persona que estaba interviniendo cuando se informó que estos seguidores ingresaron entonces al hemiciclo de sesiones. Les recordamos, varias intervenciones se emitieron el día de hoy. Se habló sobre la posibilidad, escuchamos al presidente del Parlamento. Excepto a los periodistas a favor de desalojar la planta superior. Bien, nosotros estábamos escuchando.
Informa el presidente de la Asamblea Nacional que las personas que están ubicadas en el segundo piso, el público que está en el segundo piso, debe desalojar el hemiciclo de sesiones. También hacen un llamado para que en el palco donde está ubicada la prensa solamente se queden los periodistas y demás representantes de los medios de comunicación para darle cobertura a esta sesión ordinaria que comenzó a las 11 de la mañana en punto. Hasta el momento en la Asamblea Nacional habían intervenido el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado Julio Borges. Él presentó este acuerdo que se iba a aprobar el día de hoy, en el cual se planteaba la posibilidad de un juicio político al presidente de la República. Se hablaba también del tema de una posible doble nacionalidad. Se señalaba que la única persona o los únicos que han violado la Constitución era el gobierno nacional. Continúan acá en el hemiciclo tratando de desalojar a las personas que faltan, tanto en la planta superior donde se supone que debe estar ubicada la prensa como en el hemiciclo de sesiones. En estos momentos están en conversaciones el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, con el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, y también el jefe de la fracción del Primero Justicia dentro de la Asamblea Nacional, Jorge Millán. Intentan conversar sobre si es posible o no reanudar la sesión de este domingo. Vanessa, tenemos que preguntarte si justamente en este proceso de desalojo que se está haciendo allí en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, tal como tú lo reportabas, si hay algún tipo de registro de daño a la infraestructura de la Asamblea Nacional o si hay alguna persona herida por esta interrupción del grupo de personas que ingresó al hemiciclo de sesiones mientras tomaba el derecho de palabra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez. Vanessa, te escuchamos. Vanessa, te repito... Osvaldo, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, llama en estos momentos al jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, diputado Héctor Rodríguez, para conversar sobre esta situación que se ha presentado el día de hoy y ver si es posible que se reanude entonces esta sesión ordinaria. Nosotros desde donde estamos ubicados, en el palco de prensa, no podemos saber exactamente de qué están hablando en estos momentos, no es posible escucharlo, pues hablan de forma privada, nos están hablando por los micrófonos que tienen ubicados ahí en el hemiciclo de sesiones. Los diputados tratan de acordar si es posible o no entonces reanudar la sesión ordinaria. Lo que vemos por lo pronto es que ya en el hemiciclo de sesiones solamente quedarían las personas o los diputados a la Asamblea Nacional y personal del Parlamento que ingresó al hemiciclo de sesiones también por medidas de seguridad una vez que se presentó esta situación en el Palacio Federal Legislativo, Osvaldo. Bien, Vanessa, nosotros entonces les recordamos a nuestra audiencia que le estamos haciendo cobertura totalmente en vivo con nuestra compañera Vanessa García, quien está dentro del hemiciclo de sesiones a propósito de esta situación irregular que se está viviendo dentro del hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano. Les recordamos que cuando el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, tomó el derecho de palabra para justamente debatir en este único punto que se tenía previsto para la sesión ordinaria convocada por la Asamblea Nacional, una vez él tomó el derecho de palabra, un grupo de personas irrumpió dentro del hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano. Esto ocasionó que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, tomara la previsión de suspender por un momento esta sesión ordinaria. Ahorita, tal como lo reportaba nuestra compañera Vanessa García, se encuentran haciendo el desalojo de las personas que están allí dentro del hemiciclo de sesiones. También nuestra compañera Vanessa García, vía telefónica, aseguraba que en este momento tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, como el jefe de la fracción parlamentaria del oficialismo, el diputado
Héctor Rodríguez, se encuentran conversando sobre esta situación irregular. También se reportaba vía telefónica, reportaba nuestra compañera Vanessa García, que tanto los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática como los diputados del Gran Polo Patriótico se abocaron, hicieron las gestiones pertinentes para solicitarle a las personas que interrumpieron la sesión ordinaria que se estaba desarrollando en el hemiciclo de sesiones, estaban solicitando que desalojaran ese recinto parlamentario. Sigue en línea nuestra compañera Vanessa García para que nos amplíe más información de lo que está ocurriendo allí en el Parlamento venezolano. Así es, Osvaldo. En estos momentos ingresa al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Él está allí hablando con los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico. No sabemos exactamente de qué están hablando en estos momentos. Él se retira por unos segundos, se coloca a un lado de este hemiciclo de sesiones para conversar con el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez. Mientras no es posible entonces reanudar esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, continúa la directiva en sus lugares a la espera entonces de poder reanudar o no esta sesión en la cual se hablaba sobre la restitución del orden constitucional, de la Constitución y de la democracia en el país. Se han hablado en varias oportunidades durante todas las intervenciones. El día de hoy se habló sobre la necesidad de que se respete la Constitución nacional y se defienda también la Constitución Nacional y la Asamblea Nacional como una institución que fue electa o que logró mayoría parlamentaria el pasado 6 de diciembre. Vimos hace pocos minutos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Enrique Márquez, acercarse y conversar con el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez. En el hemiciclo continúan representantes de ambas bancadas. También hay personal de la Asamblea Nacional que ingresó por medidas de seguridad una vez que se presentó esta situación en el hemiciclo de sesiones. Recordamos, primera vez que se suspende la sesión por una situación de este tipo. Ya en una oportunidad se había presentado una situación en la que se tuvo que interrumpir una sesión ordinaria en la cual se hablaba sobre la ley de producción nacional, si mal no recuerdo. Se tuvo que suspender esta sesión para poder, para que se retiraran las barras, pues el presidente del Parlamento señalaba que había una situación tensa dentro del hemiciclo y por eso no podía reanudarse. En esta oportunidad ya van varios minutos de sesión que fueron interrumpidas. No se sabe hasta el momento si se va a reanudar o no la sesión de la Asamblea Nacional. Justamente hacia el palco de prensa se ve movimiento. No sabemos si es que el alcalde a lo mejor subió por esta zona del palacio o del hemiciclo de sesiones. Ya acá en el hemiciclo, en la parte baja del hemiciclo, ya no logramos observarlo, está ya la situación calmada, al menos dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Osvaldo. Vanessa, justamente el diputado que estaba interviniendo cuando este grupo de personas se interrumpió en el hemiciclo de sesiones era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez. Sin embargo, él no era el último, se tenía previsto también que quien cerrara el debate era el presidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Ayub. ¿Es así la información? Sí, no era la última intervención. De hecho, cuando comenzó la sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional informó quiénes iban a ser las personas o los diputados que iban a intervenir por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. A lo largo del debate se fue generando las intervenciones de ambos grupos. Acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional intervinieron también por la bancada del Gran Polo Patriótico la diputada Tania Díaz, el diputado Darle Herrera, y por la Mesa de la Unidad Democrática intervinieron Freddy Guevara, el diputado Juan Guaidó, el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado Héctor Rodríguez, y en estos momentos intervenía Enrique Márquez. Quedaba entonces pendiente esa intervención del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, para que después los diputados decidieran si votaban o no este acuerdo en el cual se hablaba de la restitución de la democracia, de la Constitución y del orden constitucional en el país.
Acá en la parte hay un movimiento aquí dentro del hemiciclo, específicamente en el área de prensa. Por lo que pudimos observar, creo que era el jefe de la fracción, Héctor Rodríguez, que estaba acá en esta parte. Ya se encuentra en estos momentos en la parte baja del hemiciclo y vuelve nuevamente hasta donde se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, para conversar sobre la situación que se ha presentado y ver si es posible. Escuchamos al presidente del Parlamento. A los fines de proseguir la sesión, la Junta Directiva, no lo queremos repetir, le va a agradecer a todo el público que desaloje la barra y solo se queden los periodistas cubiertos. Todo el público, por favor, desalojar el piso superior y el primer piso. Solo periodistas se quedan en el primer piso. Escuchaban al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, hace un llamado nuevamente para que se retire el público que se encontraba acá en el hemiciclo de sesiones. Al público lo van a mover hasta el hemiciclo protocolar. Recordemos que el Parlamento tiene dos hemiciclos, uno que es el hemiciclo de sesiones donde se desarrollan los debates de la Asamblea Nacional, y también está justamente al frente, o mejor dicho, al lado de este hemiciclo, está también el hemiciclo protocolar, que es donde se suelen hacer las sesiones especiales, cuando viene el presidente de la República, los ministros, a lo mejor algún acto ya protocolar. Se solicita nuevamente entonces que se retire el público de acá, del hemiciclo de sesiones. Los que no son diputados que están en el hemiciclo, favor, abandonar también el hemiciclo. Ha resultado difícil para el personal de seguridad de la Asamblea Nacional retirar a las personas que están acá, pero que no son parlamentarios, para que puedan reanudarse esta sesión ordinaria de este domingo 23 de octubre. De ambas bancadas han intentado mediar en la situación para que se retiren las personas. Ya quienes irrumpieron en el hemiciclo de sesiones no se encuentran acá, por lo menos dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Hacen el llamado para que se quede solamente la prensa en el palco que está destinado para la cobertura de la sesión de este domingo 23 de octubre. Continúan personas todavía en el piso superior que no quieren retirarse del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Osvaldo.